Ok, entonces continuamos con nuestro estudio sobre las marcas de la iglesia y como decía Fran, hoy toca el sacramento del altar y vamos a estar meditando y reflexionando en esas palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y estas palabras, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, son fundamentales en el desarrollo de, vamos a decir así, de la defensa de la doctrina de la presencia real en el luteranismo. Lutero cuenta la historia cuando estaba en el coloquio de Magdeburgo, Lutero con Zwinglio estaban ahí enfrente y en este coloquio la lógica de Zwinglio estaba, quizás a veces podía en algún momento hacer dudar a cualquier persona, y lo que hizo Lutero, o cuenta los historiadores, que lo que hizo Lutero fue colocar en griego esto es mi cuerpo en el escritorio, y tenía un pañuelito que lo tapaba, y cada vez que él estaba escuchando a Zwinglio o a Ecolampadio, que era el otro defensor junto con Zwinglio acerca de, vamos a decir así, del recordar que no era tanto Cristo presente en el sacramento del altar, sino era un recordatorio. Lutero veía esas palabras y les decía, esto es mi cuerpo. Eso es lo que dice Jesús. Esa es su palabra y nosotros confiamos en lo que dice su palabra porque su palabra hace lo que dice. Y si Jesús dice, esto es mi cuerpo, ese es su cuerpo presente en el sacramento del altar. Entonces vemos que ya muy temprano, en la época de la Reforma, se podía ver la doctrina luterana en cuanto al sacramento del altar. Y aquí en esta pintura podemos ver algo bastante representativo de la Reforma. ¿Qué creen ustedes que es lo más representativo que se puede ver aquí en esta pintura de la Reforma? O de los avances de la Reforma dentro del sacramento del altar. ¿Qué pueden ver ahí en la pintura? Distinto a la época. Que se dan las dos especies, el cuerpo, el pan y el vino. Exactamente, la comunión bajo las dos especies, pan, vino, cuerpo y sangre. Entonces vamos a estar viendo en las pinturas de la Reforma mucho esto. Y es importante porque también estas pinturas están sirviendo como una confesión de fe. Una confesión de lo que nosotros creemos, enseñamos y confesamos en cuanto al sacramento del altar. Entonces aquí se puede ver cómo se está dando el pan, el cuerpo, y cómo se está dando el vino, la sangre. Uno de los avances dentro de lo que fue la Reforma luterana fue esto mismo, o sea, la entrega del el cáliz del laico. Así fue denominado por los confesores, el cáliz del laico, que se había perdido en un punto en la Edad Media. Entonces, Lutero va a escribir en los concilios de la iglesia, él va a empezar esta tercera marca como ha empezado las dos anteriores. En tercer lugar, se reconoce al pueblo de Dios o al santo pueblo cristiano por el sagrado sacramento del altar, donde es administrado, creído y recibido rectamente de acuerdo con la institución de Cristo, pues también es un signo público y precioso medio de salvación legado por Cristo, merced al cual su pueblo es santificado, en el cual también se ejercita y se confiesa públicamente que es cristiano, como lo hace con la palabra y el bautismo. Entonces, me encanta cómo Lutero está describiendo aquí el sacramento del altar y cómo dice que la verdadera iglesia está donde donde se practica, donde se administra, donde se es creído, donde se es recibido el sacramento del altar de acuerdo a como Cristo lo instituyó. Cristo dijo, toma y come, toma y bebe. No dijo, toma y come, que aquí está mi cuerpo y mi sangre, o tampoco dijo, toma, come y moja
aquí está mi cuerpo, mi sangre. No, él dijo, toma y come, toma y bebe. La forma en que Cristo le instituyó, el pan, el vino, su cuerpo y su sangre. Y Lutero va a decir, esto es un signo público y precioso medio de salvación, donde uno confiesa públicamente que es cristiano. Entonces, uno está recibiendo la gracia de Dios en este medio fantástico, en su cuerpo y en su sangre, pero también uno está confesando tanto al mundo como a nuestros pares que creemos que ahí estamos recibiendo el perdón de los pecados en, con y bajo el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces, por eso es que como luteranos practicamos la comunión privada. ¿Por qué? Porque estamos primero protegiendo a las personas que no confiesan lo mismo que nosotros, de comulgar indignamente, y también esto mismo, es una confesión pública de que somos cristianos. Entonces, cuando nosotros estamos comulgando, yo sé que mi hermano cree y confiesa lo mismo que yo en cuanto al sacramento del altar. Cree y confiesa que está recibiendo el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo. Cuando yo como pastor les doy a ustedes el cuerpo y la sangre, les digo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, yo sé, porque he escuchado la confesión de cada uno de ustedes, que ustedes creen que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en, con y bajo el pan y el vino. Entonces, aquí viene mi parte favorita de los estudios, que es la famosa pausa catequética, en donde todos van a participar y vamos a develar un poco el concepto que habla Lutero en el catecismo de qué es la Santa Cena. Entonces, si usted se sabe de memoria el concepto de catecismo de qué es la Santa Cena, fantástico. Si no, puede buscar su Biblia azulita, y en la página A11 aparece la pregunta, ¿qué es la Santa Cena? Entonces, como es costumbre, yo voy a, tenemos el concepto y tenemos palabras que faltan. Y hay que tratar de completar estas palabras que faltan. Entonces, vamos a hacerlo por el orden de llegada. ¿Ok? Entonces, Rebeca, según el concepto de Lutero, en el catecismo de la Santa Cena, ¿qué es la Santa Cena según el concepto de Lutero? Era A11. A11, sí. No me lo sé de memoria. No pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos para aprender y para refrescar los conocimientos. Entonces, Lutero en la página, bueno, en el catecismo en la página A11 dice la Santa Cena, coma. Es el verdadero cuerpo y sangre. Instituida por Cristo mismo. Ok, vamos a ir por parte. Entonces, la Santa Cena, como dice Rebeca, instituida por Cristo mismo. Entonces, aquí tenemos el primer concepto, el primer bloque de qué es la Santa Cena. La Santa Cena es un medio de gracia que fue instituido por Cristo mismo. No fue instituido por Isaac, no fue instituido por el Papa, no fue instituido por cualquier persona, por San Pedro, no. Fue instituida por Cristo mismo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, la Santa Cena que ha sido instituida por Cristo mismo, Patricia, es que, ¿qué es la Santa Cena instituida por Cristo mismo? Es el verdadero. Exactamente, es el verdadero cuerpo. ¿Y qué más, Fran? ¿Qué más es la Santa Cena aparte de cuerpo? Sangre, exactamente. Es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya tenemos aquí dos grandes conceptos que nos da Lutero de lo que es la Santa Cena. Primero nos dice, la Santa Cena, ¿quién la instituyó? Cristo mismo. La cena ha sido instituida por Cristo mismo. ¿Y qué es la Santa Cena? Es el verdadero cuerpo y verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo continúa el catecismo diciéndonos, Luisa? Dados Dados, exactamente. con el pan y el vino para los cristianos, para que los cristianos comamos Ajá. y bebamos. Y bebamos. Exactamente, exactamente. Entonces, nuestro Señor nos ha dado este maravilloso medio de gracia, este maravilloso sacramento, con el pan y el vino, para que los cristianos comamos y bebamos. No para que lo contemplemos, no para que lo adoremos. Sí hay que tratar con dignidad el sacramento del altar. Pero el sacramento del altar no ha sido dado para que lo veneremos, para que tengamos un espacio destinado, el sagrario, para adorarlo, o no, esta fiesta del Corpus Christi, donde se adora vamos a decir así, el cuerpo de nuestro Señor. No, Jesús dijo, toma y come, toma y bebe, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces la gente se preguntará, ¿qué pasa con las reliquias? Cuando nosotros hablamos acerca de las reliquias, es el sobrante. ¿Qué pasa con el sobrante? Cuando sobra mucho pan y cuando sobra mucho vino. ¿Qué se debería de hacer? Bueno, pastoralmente, como vemos que se dice para que los cristianos coman y beban, si no es mucho, bueno, si estoy solamente yo puedo consumir lo que queda de pan, lo que queda de vino. Ahora, si es mucho, pero mucha cantidad, lo que se puede hacer y lo que siempre se ha recomendado es que el pan consagrado, el pan que es cuerpo de nuestro Señor Jesucristo consagrado, se guarde aparte, no en un sagrario para que sea adorado y todo eso, no, se guarde aparte de las formas que no han sido consagradas y se utilicen para el domingo siguiente. Y si es mucho vino, lo que se recomienda es volcar el vino en tierra, en un jardín, en algo destinado. En el jardín de la iglesia se puede volcar el vino. No recomiendo que se arroje por el lavabo, de verdad. Entonces, Pastor. el sacramento del altar hay que tratarlo con dignidad, porque es el cuerpo y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo en, con y bajo el pan y el vino. Entonces, normalmente... Una pregunta. ¿Sí? El pan también podría guardarse para, por ejemplo, si se visitan enfermos, que sabemos que también son de la comunidad, darles la Santa Cena, ¿o no? Sí, tradicionalmente, es una muy buena pregunta. Tradicionalmente, de las primeras liturgias que se encuentran, siglo II, siglo III, cuando se consagraba y se terminaba toda la liturgia, había un momento que se llamaba el momento de las viandas. Las viandas era el pan y el vino que había sido consagrado, se consagraba un poquito más. Luego el pastor junto con algunos miembros iban visitando a los miembros enfermos y se le llevaba la Santa Cena. Entonces es una práctica de la iglesia, es una práctica común y es una práctica que, aunque no se ve mucho dentro de nuestra iglesia, es una práctica que se puede y se debería de practicar. Entonces, sí se puede, si sobra el cuerpo de Cristo y sangre de Cristo y uno sabe que hay una persona enferma y uno puede charlar con esa persona y decirle, bueno, te voy a ir a visitar, se puede hacer. Ahora, si es un viaje muy largo, por ejemplo, yo de Madrid hasta Sevilla o hasta, iba a decir Monforte, hasta Pontevedra o Logroño, bueno, podemos consagrarlo allá, podemos hacer un culto y podemos tener el momento de la Santa Cena. Pero sí, tradicionalmente y parte de la práctica cristiana era esa, poder llevar el sacramento a los enfermos después del culto e ir con algunos miembros. Porque, bueno, para eso ha sido instituido el sacramento, para que comamos y bebamos. Entonces, ¿otra pregunta o comentario?
Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a ver un poco las posturas en cuanto a lo que es la Santa Cena. En la Santa Cena tenemos tanto elementos visibles como elementos invisibles. Los elementos visibles los podemos ver de manera natural, los elementos invisibles los podemos ver de manera sobrenatural. Entonces, ¿qué sería un elemento visible? El pan. ¿Qué sería un elemento invisible, aunque está ahí realmente? El cuerpo. Entonces, en, con y bajo el pan, nosotros como cristianos recibimos el cuerpo de nuestro Señor Cristo Jesús. En, con y bajo el vino, nosotros estamos recibiendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se llama un comer y beber sacramental. Entonces, nosotros como, bueno, la palabra de Dios atestigua esto que nosotros estamos recibiendo, el pan, que también es el cuerpo, y el vino, que es la sangre. Ahora, hay una doctrina en cuanto a la Santa Cena que ellos dicen que solamente mantiene elementos invisibles, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la doctrina católica romana, que aunque ellos dicen, nosotros creemos en la presencia real de Cristo, nosotros sí decimos que está el cuerpo y la sangre de Cristo, ellos dejan a un lado los elementos visibles, que son el pan y el vino. ¿Por qué? Porque su doctrina de la transubstanciación habla acerca de que en un punto en la liturgia, y ellos inclusive tienen unas campanitas que suenan, en un punto en la liturgia de la consagración, el pan deja de ser pan y cambia su sustancia, su esencia, su ser, cambia a ser el cuerpo. Y lo mismo sucede con el vino, cambia y deja de ser vino y ahora es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es una doctrina que viene del razonamiento humano, viene de la razón, no viene de las Sagradas Escrituras, y fue como una respuesta para poder explicar este gran misterio del sacramento del altar. Los padres de la iglesia y los primeros cristianos, la iglesia primitiva, ellos hablaban y confesaban esto, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, había después de, vamos a decir así, estaba la catequesis bautismal que empezaba en la Cuaresma y con la entrega del símbolo. La entrega del símbolo era el credo y le entregaban al catecúmeno el símbolo y él entregaba después el día de resurrección el símbolo a la iglesia, confesaba su fe, confesaba el credo apostólico. Después del domingo de resurrección empezaba todo lo que se llamaba la catequesis mistagógica, la catequesis de los misterios. Mistagógica es de misterios. Y el misterio que se hablaba era acerca del sacramento del altar, de la Santa Cena. Entonces también el apóstol Pablo va a decir que los ministros somos administradores de los misterios de Cristo. Y cuando hablamos acerca de misterio, estamos hablando de cosas que nosotros aceptamos y creemos por fe y dejamos de un lado la razón. La razón no tiene cabida en este tipo de cosas. Cuando entra la razón, vienen doctrinas como esta católica romana en cuanto a la transubstanciación, o viene la doctrina reformada de los elementos visibles. Solamente hay elementos visibles, solamente está el pan y el vino. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dice que es un recordatorio. Nosotros lo que estamos haciendo es un recordatorio del aposento alto. Entonces, porque Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Y nuevamente, yo cada vez que hablo acerca de esto, de el en memoria de mí, les explico que hay que entender el contexto histórico. Hay que entender que Jesús era hebreo, Jesús era judío, Jesús hablaba en hebreo. Vamos a decir así, y la cosmovisión de Jesús era una cosmovisión hebrea. Los hebreos, cuando hablan acerca de recordar, no es, bueno, sí, recuerdo esto, me da risa y listo. No, es volver a vivir ese evento. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, están en el Ágada del Pesaj, que es el Seder,
es recordando la Pascua como tal. Ellos no están simplemente, ellos no es que recuerdan cómo los judíos fueron sacados de la esclavitud de Egipto. No, para ellos es vivir ese momento. Y es por eso que parte de la liturgia, los niños preguntan, papá, ¿por qué esta noche es distinta a las demás noches? Entonces, y se hace un recuento de la historia de la liberación de los judíos de Egipto, y Dios mismo dice que esta celebración la van a hacer perpetuamente. Ahora, nuestro ceder, el ceder cristiano, es la Santa Cena, porque también el contexto en el cual nuestro Señor Cristo Jesús instituye la Santa Cena es en el Ágada del Pesaj, en la Pascua, en el ser de los judíos. Entonces, ese recordar es, nosotros estamos también, haced esto en memoria de mí, nosotros también nos unimos junto con los discípulos en el aposento alto, recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces no es una simple memoria, no es un simple recordatorio, no, es la presencia real de nuestro Señor en el pan y en el vino, que está su cuerpo y su sangre. Esta es la postura luterana. Y mucha gente pensará, bueno, pero es que ustedes como luteranos siempre van a decir que su doctrina es la correcta. En parte sí, ¿por qué? Porque la doctrina luterana, la pura doctrina luterana y confesional está sacada de las Sagradas Escrituras. Ahora, hay luteranos que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Nosotros como luteranos confesionales decimos, la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios traída a nosotros. Y si la palabra de Dios dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ese es su cuerpo y ese es su sangre. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros estamos en lo correcto? Bueno, porque son las palabras de Cristo mismo. Como les decía al principio, Lutero, la única defensa que tuvo en contra de la razón era la palabra de Cristo mismo. Esto es mi cuerpo. Es la enseñanza apostólica. Y sabemos que es la enseñanza apostólica porque, bueno, la Didaché, los escritos apostólicos nos hablan un poco en cuanto a eso, pero la misma palabra de Dios en Corintios, capítulo 10, versículo 16, el apóstol Pablo, nuevamente repito la cita por si la quieren anotar, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. El apóstol Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estamos hablando de comunión, estamos hablando de un acuerdo de dos o más cosas que se hacen una, que están en comunión, que están en consonancia. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la copa. ¿No está acaso en comunión con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? El pan que partimos no está en comunión con el cuerpo de Cristo. Este es el versículo clave donde se fundamentaron los padres de la iglesia, donde se ha fundamentado la iglesia, donde nos hemos fundamentado nosotros los luteranos para hablar acerca de la presencia real de nuestro Señor Cristo Jesús, porque el pan está en comunión con el cuerpo y el vino está en comunión con su sangre. Y también sabemos que esta es la doctrina correcta porque es el testamento de Cristo Jesús. Y un testamento no puede ser cambiado por capricho de otra persona. Entonces, nosotros estamos en consonancia con lo que la iglesia siempre ha creído en cuanto al sacramento del altar, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en, con y bajo el pan y el vino. Su cuerpo y su sangre están en, con y bajo el pan y el vino. Entonces Lutero va a decir, el sacramento fue instituido con el propósito de darnos consuelo y fuerzas. Por lo tanto, no debes dejar que nada te impida ir a él. Si te sientes débil, bendecido eres, porque en verdad sientes tu falta.
Entonces, como hablábamos acerca del sacramento del bautismo, que es el único consuelo que tiene el cristiano, el creyente, también nosotros tenemos consuelo en la Santa Cena. Y cuando nuestra fe se sienta débil, o cuando nosotros nos sentamos débil, tenemos que ir al sacramento del altar, pero no solamente cuando nos sintamos débil, que normalmente todos los días nos sentimos así porque somos pecadores, pero cada momento en el cual se pueda comulgar, el cristiano, el creyente debería de pasar y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque es un sacramento que ha sido instituido para consolarnos y para fortalecer nuestra fe. Entonces, el sacramento del altar es un sacramento para pecadores. Sí, es un sacramento para pecadores, para cada uno de nosotros. Entonces, hay veces que la gente dice, ay, no, pero es que yo soy tan pecador que debería de alejarme del sacramento del altar porque voy a ser indigno el sacramento, voy a ser indigno el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Pero es que en realidad nosotros no somos dignos de estar delante de la presencia de nuestro Señor. Pero Cristo es aquel que nos hace dignos de estar en su presencia. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el día de la expiación, en el Yom Kippur, el lugar santísimo estaba cerrado. Hay un velo en el cual la gente no podía entrar, solo podía entrar el sumo sacerdote ese día, y incluso era tanta, vamos a decir así, la reverencia y todo lo demás, que si el sumo sacerdote entraba de manera impura, ya tenía unas campanitas y un cordel en sus pies, y si caía muerto el día de la expiación, los que estaban afuera lo podían sacar, porque si entraban iban a morir también. Entonces, una pregunta aquí un poco geek. ¿Alguno de ustedes ha visto Indiana Jones y el arca y los cazadores del arca perdida? Sí, sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, en esta película están los nazis junto con Indiana Jones, están buscando el arca del pacto, el arca perdida. Y está la escena cuando ya consiguen el arca y empiezan a hacer un ritual para poder abrir el arca y todo lo demás. La santidad que emanaba el arca mató a toda la gente que estaba alrededor. Esto es un concepto que trae Hollywood, que trae Steven Spielberg, pero él lo sacó de las Sagradas Escrituras. Incluso hubo gente que cuando el arca del pacto medio se movió y se estaba cayendo, para proteger el arca del pacto, la tocaron y en ese momento quedaron fulminados, murieron. Y su ideal era proteger de una caída del arca del pacto. Pero la santidad de Dios estaba ahí y el hombre era impuro para poder estar en la santidad. Ahora, en Cristo, cuando Cristo muere, Él rompe el velo que nos separaba a nosotros del lugar santísimo, y ahora nos da acceso. Entonces, el pecador, el creyente pecador, se acerca al sacramento del altar para ser fortalecido. Nosotros tenemos consuelo en el sacramento del altar. Entonces, y es algo que nosotros como cristianos deberíamos de siempre apuntar a ir cuando podamos. Entonces, Lutero va a hablar en el catecismo acerca de los beneficios, diciendo que Cristo ha cambiado todas las cosas ahora nuestro Señor las hace nuevas, tenemos remisión de pecado, vida eterna, salvación. Entonces, los mismos beneficios que tenemos en el bautismo, también los tenemos en la Santa Cena. No significa que uno sea mejor que el otro, porque ellos ambos nos entregan y nos dan a cada uno de nosotros los beneficios de la cruz. Ahora, el creyente bautizado, que ya tiene una edad y tiene la fe para creer que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debe acercarse al sacramento del altar para seguir recibiendo los beneficios de la cruz, para seguir fortaleciendo su fe en el cuerpo y sangre de Cristo, para comer la gracia de Dios, para saborear la gracia de Dios con todos sus sentidos. Y nos ayuda
a crecer en una vida en santidad. También podemos dar testimonio a todos los comulgantes de que tenemos la misma fe. Ya hemos hablado un poco en cuanto a esto, sabiendo que mi hermano que está al lado confiesa lo mismo que yo en cuanto al sacramento del altar, y me da fuerza para amar a Dios y para amar a mi prójimo. Entonces, yo Fran vio esto cuando yo le estaba dando catecismo a él. Yo hablaba acerca de la Santa Cena en 3D, las 3 dimensiones que tiene la Santa Cena. Entonces, está esta dimensión de Dios viniéndonos a servir a cada uno de nosotros en cuerpo y sangre. Ahora yo me uno a mi prójimo y me uno junto con ellos en sus aflicciones, pero también en sus alegrías. Entonces, también por eso la importancia que la iglesia tradicionalmente le daba al cáliz común, porque era como una confesión de que yo me estoy uniendo junto contigo a tus tribulaciones, pero también a tus alegrías. El cáliz que se toma es la copa del sufrimiento, la copa del sufrimiento que tomó Cristo en la cruz, pero ahora yo me uno también a mis hermanos en sus sufrimientos, pero y en sus alegrías también, y ahora todo eso me ayuda a mí a mostrar el amor a el prójimo, aquel que está fuera y necesita escuchar acerca de Cristo. Entonces el sacramento nos da fuerza para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Entonces, sí, tenemos un poquito de tiempo. Aquí volvemos a unas preguntas para repasar. Entonces, Luisa, te pregunto, ¿quién instituyó la Santa Cena? Cristo mismo. Exactamente, Cristo mismo. Fran, ¿qué 2 tipos de elementos están presentes en la Santa Cena? Visibles e invisibles. Muy bien, visibles e invisibles. Patricia, ¿cuáles son estos elementos visibles que se encuentran en la Santa Cena? Pues el pan y el vino. Exactamente, el pan y el vino. Rebeca, ¿cuáles son los elementos invisibles que se encuentran en la Santa Cena? El cuerpo y la sangre. Muy bien, cuerpo y sangre. Entonces, Luisa, ¿qué se recibe con el pan? El cuerpo. Muy bien. Y Fran, entonces, ¿qué se recibe con el vino? La sangre de Cristo. Muy bien. ¿Ven que son preguntas fáciles? A ver, Patricia, ¿la Santa Cena es una fiesta solo para recordar o también es una fiesta sacramental? Es una fiesta sacramental. Exactamente, es una fiesta sacramental, pero también es una fiesta recordatoria, con esto mismo que les decía, de que estamos ahí junto con los apóstoles y con la iglesia de todos los tiempos en la Santa Cena. Entonces, es ambas. Rebeca, ¿por qué deberíamos de recibir el sacramento constantemente? Porque Cristo viene a nosotros y nos consuela a través del sacramento. Exactamente. Cristo viene a nosotros, nos consuela en el sacramento, porque somos pecadores y necesitamos, y bueno, también porque hay promesa, esta promesa de consolarnos, de darnos perdón, vida y salvación. Está el mandato de Cristo y está la necesidad de nosotros como pecadores de acercarnos al sacramento del altar. Entonces, este ya fue el repaso catequético, es parte de mis clases de catecismo. Les invito, si quieren participar como oyentes de las clases de catecismo, me pueden mandar un mensaje. Tenemos todos los jueves a las 7:30, empezamos la semana pasada con una introducción. Esta semana vamos a empezar ya de lleno, hablando acerca de lo que es la fe cristiana. Si se quieren unir a las clases de catecismo para estar como oyentes, pueden hacerlo. Me pueden mandar un mensajito y les doy el link de Zoom. No es este mismo, es otro, y les puedo dar el link de Zoom para que participen.
sin ningún tipo de problema. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco en cuanto a lo que es la dignidad del sacramento del altar. Y Lutero va a decir en los concilios de la iglesia, pues como acaba de decirse en cuanto a la palabra, donde está ella debe estar la iglesia, así también donde está el bautismo y el sacramento, allí debe estar el pueblo de Dios y viceversa. Tales medios de gracia los tiene, da, practica, usa y confiesa solo el pueblo cristiano. Cuando se escondan entre ellos algunos, aunque se escondan entre ellos algunos cristianos falsos e incrédulos. Entonces, ya hemos tocado esto un poquito en estudios pasados, pero vemos cómo nosotros podemos reconocer a la iglesia de Cristo, donde se practique, donde se da el sacramento del altar, ahí está el pueblo de Dios. Entonces, no sé si notan aquí en esta pintura, también es una pintura, se llama Lutero predicando a los fieles, donde tenemos los tres, vamos a decir así, las tres marcas de las cuales hemos hablado hasta ahora. Tenemos Lutero predicando de un lado y apuntando a Cristo y a este crucificado, el cual está en el altar. Tenemos del otro lado a Lutero bautizando a un bebé. No se ve bien porque el cero está tapando al bebé, pero ahí está Lutero bautizando. Y tenemos a Lutero en la Santa Cena, entregando el cuerpo y entregando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y un dato curioso, vean cómo se puede diferenciar quién es el que preside de el que está como asistiendo, por su vestimenta litúrgica. Entonces vemos que el que preside tiene una casulla y el que está sirviendo litúrgicamente como diácono solamente está vestido con su sotana y con su roquete. El que preside normalmente, el pastor que preside normalmente es el que entrega el cuerpo de nuestro Señor Cristo Jesús, porque él conoce a su rebaño. Entonces el diácono está sirviendo como asistente, que puede ser un pastor o puede ser un diácono como tal, puede asistir al que preside con la sangre. Esto no quiere decir que el cuerpo sea más importante que la sangre, no. Simplemente que uno lo está dando, o cuando uno está entregando el cuerpo de Cristo, tú le estás dando acceso a esa persona al sacramento del altar. Está recibiendo de tu mano el sacramento del altar. Entonces el diácono puede estar pendiente y ver, mira, esta persona no recibió el cuerpo, entonces eso indica que todavía no pertenece a la fe cristiana, ha recibido su bendición y bueno, entonces, pero bueno, aquí podemos ver eso es una curiosidad litúrgica solamente para que ustedes sepan, pero Lutero mismo va a decir, no hay que preocuparse por casullas o tonsuras o todo esto, eso no da la dignidad al sacramento. Aunque es importante, vamos a decir así, cómo nosotros nos presentamos a la casa de Dios, esas cuestiones externas al final no son tan importantes como la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo el domingo, muchos de mis pastores, de mis colegas y amigos pastores en Latinoamérica estaban usando casullas rojas por el Día de la Reforma, y nosotros estábamos usando estolas. Eso no hace más o menos la celebración de la Reforma. Son cosas externas que ayudan en la dignidad en el cual nos estamos desenvolviendo, pero al final es la palabra de Cristo mismo la que nos hace dignos de estar delante de su presencia. Entonces, aunque sabemos que la confirmación no es un sacramento, es un rito en el cual nosotros estamos confirmando nuestra fe, estamos confirmando la fe que nos fue dada en el bautismo y que ahora la estamos confesando públicamente a la iglesia. Y sabemos que esto nos da acceso a la Santa Cena para recibir perdón
vida y salvación. Entonces, fíjense cómo la confirmación, nosotros estamos tomando votos. Nosotros estamos diciendo que confesamos la doctrina de la Iglesia cristiana. Nosotros estamos diciendo que es nuestra intención recibir la Santa Cena fielmente. Es nuestra intención llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios, pero también se nos está, uno toma que es uno de los votos para mí. Todos los votos son importantes, pero esto es un voto bastante importante también, donde uno dice que prefiere morir, sufrir y morir por causa del evangelio y de la confesión antes de apartarnos de la confesión de fe. Entonces, en un video que yo grabé para los catecúmenos, les decía, no se asusten en realidad por esto, porque uno está confesando sí esto y uno está diciendo que sí lo haré, pero no lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza, porque por nuestra propia fuerza vamos a querer huir de los sufrimientos y de la muerte. El ser humano no quiere sufrir ni quiere morir, pero cuando uno tiene la ayuda de Dios, uno encuentra consuelo, uno encuentra, vamos a decir así, alegría en medio de los sufrimientos y en medio de la muerte. Entonces, la historia, por ejemplo, del martirio de Policarpo es una historia bellísima. Si usted puede buscar y leer la historia del martirio de Policarpo, le invito a que lo haga. Yo medio le voy a parafrasear un poco, que cuando esto era en la época de la persecución, y cuando fueron a buscar a Policarpo a su casa, él le pidió a los soldados que por favor, que él no se iba a escapar, pero que por favor lo dejaran orar. Y él estuvo orando, los soldados lo dejaron orar y se maravillaron de su fe. Y ya cuando estaba enfrente de sus ajusticiadores, de sus verdugos, le estaban diciendo que negara su fe y se salvara. Y él les dice, miren, ya yo soy un viejo y por más de 80 años mi Señor no me ha abandonado. Y ahora yo lo voy a abandonar a él y voy a abandonar mi confesión de fe. Ustedes me amenazan con un fuego que dura unos cuantos minutos, sin saber que hay un fuego que durará eternamente. Entonces cuenta la leyenda que cuando Policarpo estaba siendo quemado vivo, no, el hedor no era de carne que se estaba quemando, sino que olía a flores. Y Policarpo se fue tranquilo, dicen que Policarpo se fue tranquilo y murió tranquilo, confiado en su Señor. Entonces, la historia de los mártires de la iglesia también nos alecciona a cada uno de nosotros en cuanto a eso, porque martireo, que es la palabra para los martirios, martireo es aquel que da testimonio. Entonces, los mártires son aquellos que dieron testimonio. En las Sagradas Escrituras tenemos el martirio de Esteban, y Esteban, ¿qué es lo que hace Esteban? Esteban pide por las almas de aquellos que lo están matando, y él ve el cielo abierto de par en par y ve a su Señor y se consuela en su Señor y muere. Entonces, esto nos debe de llenar de alegría. Y había un padre de la iglesia que decía que uno va al sacramento del altar como si fuese su muerte, y va a la muerte como si uno fuese al sacramento del altar, confiado en que nuestro Señor Cristo Jesús está ahí y nos va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, ya aquí para ir cerrando y terminando esta primera parte, vemos que en el segundo artículo del credo se atestigua la obra de redención de Cristo por cada uno de nosotros. Y Lutero va a decir que Jesucristo, mi Señor, me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre. Y todo esto mi Señor lo ha hecho primero para librarme de las garras del diablo, del mundo y de la muerte, y también para que yo sea suyo y viva con él en su reino eterno. Entonces, cada vez que nosotros estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos
en su reino eterno. Cada vez que su nombre es invocado, cada vez que estamos escuchando su palabra, su reino está presente en medio de nosotros. Es lo que hablábamos, el escatón, el fin de los tiempos, el cielo en la tierra. Cada vez que estamos en el culto, cada vez que estamos participando de la cena de nuestro Señor, estamos participando del fin de los tiempos, pero es esta, vamos a decir así, es esta tensión del ya, pero todavía no. Ya estamos en la cena de la boda del Cordero, pero todavía no. El Evangelio no son, dicen nuestras confesiones, no son una sombra. El Evangelio es una realidad, lo que ya estamos recibiendo y lo que ya hemos recibido por Cristo Jesús. Estamos recibiendo su cuerpo y su sangre, y esto debe llenarnos de consuelo a cada uno de nosotros. Entonces, la semana que viene vamos a seguir hablando un poquito acerca de lo que es la dignidad del sacramento, acerca de, vamos a decir así, de que lo que les decía al principio, de que al principio de esta conversación de la dignidad, de que no solamente no es el sacramento no lo hacen las vestiduras o la persona en sí, sino que lo hacen las palabras de Cristo mismo. Y bueno, vamos a estar hablando algunas cositas que habla el catecismo sobre el uso del sacramento. Pero quiero finalizar con estas palabras que yo creo que son mis palabras favoritas del catecismo, y que son un eco también vamos a decir así, de los beneficios del bautismo, pero cuando Lutero dice que el sacramento del altar nos da remisión de los pecados, porque donde hay remisión de los pecados hay vida eterna y salvación. Esa frase, que parece muy repetitiva, es una de mis frases favoritas del catecismo, porque donde hay remisión de pecados, hay vida eterna y salvación. Cuando escuchamos tus pecados son perdonados, ya tenemos vida eterna, ya la vida eterna es nuestra, ya la salvación es nuestra. No es, como siempre les digo, no es que aguardamos a recibir la vida eterna y la salvación cuando Cristo venga. No, ya, ahorita tenemos vida eterna y salvación por causa de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, voy a detener la grabación aquí